Eh, Trataremos sobre los principios rectores del nuevo Código Procesal Penal, dado en virtud del decreto legislativo 957, que como dijimos, eh, impera o rige en la gran mayoría de distritos judiciales de nuestro país. Y como introducción, ¿qué podemos decir? En la exposición de motivos del Código Procesal Penal o nuevo Código Procesal Penal, constituye una valiosa fuente de interpretación, pues el legislador se ha preocupado o ha expresado todo aquello que es el origen y la finalidad de la norma, ¿no? En la parte hermenéutica, esa es donde, la primera parte donde habla de los principios, expresa también la parte hermenéutica del modelo procesal penal, ¿no? Importa pues la asunción decidida de una política procesal de descarga que goce de aceptación social. Entonces, el nuevo modelo procesal penal tiene como uno de sus pilares o fines la descarga procesal. Como ustedes saben, sobre todo los que litigan o aquellos también que trabajan en la administración de justicia, sus diversas niveles y ramas, que la carga procesal es un mal que aún nos agobia, no solamente a la justicia ordinaria, sino también a la justicia constitucional, ¿no? Que en el Tribunal Constitucional no escapamos de esta realidad, ¿no? Por carga de expedientes, que de una manera u otra significa que no se está llevando una real y eficaz administración de justicia, ¿no? Porque justicia que tarda no es justicia. Entonces, ¿cuál es la idea? Descargar expedientes, pero de hacerlo de una forma en que no implique afectación de derechos fundamentales, ¿no? Sino descarga, celeridad, economía procesal, a la par pues con un respeto de los derechos fundamentales, sobre todo el imputado, que para mi entender es la parte más débil. Entonces, ¿descarga para qué? Para dejar, y para descarga, y lo vamos a ver más adelante a lo largo de este diplomado, existen medios alternativos, ¿no? De solución de conflictos. Por ejemplo, la determinación anticipada del proceso, acuerdos reparatorios, la conclusión anticipada del proceso, ¿no? Una forma de negociación entre el Ministerio Público y el imputado. Entonces, y dejar realmente aquellos casos que tengan que ser más, que merezcan pues el largo íter procesal, no llegar hasta el final, ¿no? Entonces, la descarga implica pues una mejor administración de justicia, ¿no? Es hasta altamente riesgoso conferir como finalidad del proceso la obtención de seguridad ciudadana, porque ello implica pues la policialización del proceso penal, la coordinación de fines represores del modelo inquisitivo, que vamos a explicar más adelante, y el abandono de la garantía como identidad de la norma, ¿no? Entonces, eh, eh, solamente concebir el proceso penal como seguridad ciudadana no se cumpliría los fines del proceso, ¿no? Porque en realidad se debe llevar a cabo, como dijimos, un proceso con todas las garantías procesales, ¿no? Entonces, tampoco una celeridad que rebase o deje de lado o irrespete los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, debe concebirse el proceso no como una venganza, no como algo activo, ¿no? De ahí también incluso evaluar la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Si es que esta es una medida cautelar o es una sanción anticipada. Entonces, todo esto implica un examen cuidadoso, ¿no? Entonces, lo que se busca es un proceso garantista, que no signifique, pues, el abandono de los fines del proceso, que son la investigación, juzgamiento del delito y la sanción de los que se demuestre que son responsables. Pero esto llevarse a cabo dentro de la garantía procesal. Constitución y proceso penal en un Estado, ¿no? Un Estado de derecho. En un Estado de derecho, el derecho cada vez más se está constitucionalizando, ¿no? Eh, Cada vez más se concibe la idea de el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? De naturaleza sustantiva y de naturaleza procesal. Estos son derechos públicos subjetivos que están previstos en la Constitución, los derechos fundamentales, ¿no? A saber, ¿no? Libertad, dignidad, igualdad, etcétera, ¿no? La dignidad es el parámetro, el baremo, que comprende los demás derechos fundamentales. El principio de dignidad es la piedra angular donde se va a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. No por algo la Constitución, nuestra Constitución, en sus primeros artículos nos habla de la persona, ¿no? Como un fin supremo, ¿no? Entonces, lo que más importa, ¿no?
Eh, entonces, esto debe ser respetado. Ojo, en mis clases de Derecho Constitucional yo siempre digo también que la Constitución no es el único instrumento que consagra los derechos fundamentales, también hay otros, ¿no? Del denominado bloque de constitucionalidad, ¿no? Por ejemplo, jurisprudencia, doctrina jurisprudencial, otras normas de inferior jerarquía a la Constitución, fallos internos, externos de la Corte Interamericana, por ejemplo, de derechos humanos, en fin. Entonces, todos esos derechos que deben ser respetados. Pero sí, pero también existen los denominados derechos fundamentales procesales, ¿no? Son aquellos que tienen aplicación directa o indirecta del proceso. ¿Cuáles son estos? Son unos vastos derechos o principios, ¿no? Igualdad procesal, contradicción, defensa, ¿sí? Doble instancia, debida motivación de resoluciones judiciales, eh, derecho a la prueba, a un juez natural o por determinado por ley, ¿no? Entonces, sobre todo el procesado, que es contra quien va dirigido todo el aparato procesal para investigarlo y si se le encuentra culpable mediante la valoración y actuación de pruebas, emitir una sanción en su contra. Debe gozar del ejercicio de derechos fundamentales procesales. Como por ejemplo, si no se permite apelar una sentencia condenatoria, pese a que cumplió los requisitos para ello, se estaría recortando o se estaría privando del ejercicio del derecho a la doble instancia o al derecho a la prueba, ¿no? Si ofrece una prueba y esa prueba no es admitida o no es actuada, y esa prueba podría demostrar su inocencia o podría absolvérselo o por lo menos minimizar la pena imponérsele, se estaría recortando su derecho a la prueba. Muy bien. Los derechos humanos son derechos fundamentales, pero cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando pues de lo que son reconocidos a nivel internacional, ¿no? Por los tratados, ya sea bilaterales o multilaterales, ¿no? Donde en este caso nuestro país, el Perú, es signatario, formaba parte, ha suscrito este tratado. Entonces, está obligado al respeto de los derechos humanos, por ejemplo, el respeto del derecho a la vida, ¿no? A la pena de muerte, no a la pena de muerte, en salvo casos muy específicos. Y la concreción en el ámbito nacional de los derechos humanos son los derechos fundamentales. Y dentro de estos, como dijimos, los derechos fundamentales procesales son aquellos que están, que deben ser respetados a nivel de los procesos. Procesos de cualquier naturaleza, no solamente procesales penales, ¿no? Procesos penales, sino laborales, civiles, etc. Los principios procesales son aquellas máximas que configuran las características esenciales de un proceso. Un proceso garantista está imbuido pues de principios y derechos procesales, ¿no? Eh, los principios procesales pueden o no coincidir con el derecho fundamental. Por ejemplo, el principio de imparcialidad de los jueces o de igualdad procesal. En algunos casos sí, en otros casos no coinciden. El Tribunal Constitucional, en la sentencia en el expediente 1417 de 2005, o sea, opción de amparo, actualmente pues, son de amparo, se ha indicado, ¿no? Que los derechos fundamentales son presupuestos éticos como los componentes jurídicos, ¿sabes? Existe pues una relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y objetivos de autonomía moral, relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del ordenamiento, instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Derechos fundamentales implican moralidad básica como juridicidad básica, es decir, está imbuido de moral, pero también deben ser reconocidos, deben ser positivizados en normas, ¿no? En normas positivas, llámese leyes, normas con rango de ley, ¿no? Muy bien. El reconocimiento positivo de derechos fundamentales comúnmente lo está en la norma fundamental en la Constitución, pero como he dicho, no es la única. Hay normas que están fuera de la Constitución, pero que también tienen que ser, son un baremo para el respeto de los derechos fundamentales. Un ejemplo de ello, en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional nos habla de derechos que son objetos de protección a través de la habeas corpus. De ellos, el derecho a prestar el servicio militar
eh, voluntaria. ¿Qué significa eso? Que no debe forzarse a someter a un joven a el servicio militar obligatorio. Entonces, si por ejemplo, actualmente, se acuerda, algunos se acordarán los mayores de las levas, suben a jóvenes, a camiones, jóvenes que están jugando pelota, por ejemplo, en cuadra, barrio, se los llevan, se les corta el cabello, se les internan en un cuartel y se les obliga a prestar el servicio militar obligatorio sin su consentimiento, sin su decisión, se estaría vulnerando su derecho fundamental, ¿no? Entonces, en este caso se puede interponer un habeas corpus para liberarlo, para dejarlo en libertad. ¿Por qué? Porque este joven tiene otras aspiraciones, estudiar, trabajar, qué sé yo, viajar, o puede tener comisiones religiosas, políticas, ideológicas, un pacifista y no cree en las armas, no se le puede obligar a prestar servicio militar. Es la objeción de conciencia. La Constitución no lo reconoce, pero no cabe duda que es un derecho fundamental, ¿no? Que está reconocida en una norma infraconstitucional, que es uno de los artículos del Código, perdón, uno de los incisos del artículo 25 del Código Procesal constitucional, ¿no? Muy bien. Entonces, el reconocimiento pues positivo en norma de los en normar o jurisdiccional, darle un aspecto legal, mejor dicho, es presupuesto de una exigibilidad como límite al accionar del Estado y los propios particulares, ¿no? Reconocer un derecho fundamental en una norma positiva es ponerle límites al accionar que puede ser abusivo del Estado y también ponerle límites a los particulares, ¿no? Esto tiene una connotación ética y axiológica, ¿no? Y la Constitución, que ahora se habla de derecho penal constitucional o derecho procesal constitucional, que tiene como la norma suprema la Constitución. Todo se rige bajo la norma constitucional, solamente con la norma procesal penal, ¿eh? Es decir, que la norma procesal penal debe estar en consonancia con la Constitución. Y las actuaciones de los jueces también deben ser con respeto a la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales al interior del proceso. En este caso, proceso penal. Derechos fundamentales de naturaleza sustantiva y el respeto de los derechos fundamentales de naturaleza penal. La Constitución, señores, no es una norma jurídica suprema formal y estática, sino material y dinámica, ¿no? En ella se fundan las distintas ramas del derecho y forma la unidad en la cual se integran. ¿Qué significa esto? Que todas las normas infraconstitucionales que se encuentren, ustedes se acuerdan la pirámide que señala, la Constitución en la cúspide, en el vértice, debajo de las demás normas. Normas infraconstitucionales, denominadas en específico ley o normas con rango de ley. Digamos que las normas procesales son una norma infraconstitucional porque está debajo de la Constitución en el ordenamiento jurídico. La Constitución es norma suprema, superior, ¿no? Entonces, toda norma procesal penal, debe darse en consonancia con lo que diga el texto constitucional. Debe darse en armonía con la Constitución. Significa esto, pues, que una norma procesal penal, como el Código Procesal Penal, no puede contravenir o no puede contradecir lo que dice la Constitución. No puede desconocer los valores, principios y derechos que la Constitución consagra. Debe ser contradecido. Un ejemplo de ello. Si la norma procesal penal y que existe y nosotros hemos hecho un control constitucional en el Tribunal Constitucional, hay normas que en su aplicación deviene en normas inconstitucionales, porque la aplicación de la norma procesal penal, incluso del nuevo Código Procesal Penal, garantista, adversarial, ¿no? Incluso una norma infraconstitucional, como es un artículo de este Código Procesal Penal, en su aplicación puede afectar derechos fundamentales del proceso. Entonces, si sucede ello, esa norma no solamente está afectando el derecho fundamental del procesado al interior del proceso, ¿no? Porque le estaría recortando sus derechos, sino que infringiría lo que dice la Constitución. Infringe y colisiona lo que dice la Constitución. Entonces, ¿cuál es la labor del juez al momento de administrar justicia, un juez penal? Inaplicar esa norma, ¿no? Por inconstitucional, por vulneratorio de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que se exige? Que las normas infraconstitucionales, como el Código Procesal Penal, no debe contravenir, no debe contradecir, no debe colisionar con la Constitución, sino debe darse en armonía. Y si sucede eso, se puede inaplicar esa norma o, y en todo caso,
a través de un proceso de inconstitucionalidad, se debe expulsar esa norma del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿por qué es importante la Constitución, dirán ustedes, ¿no? Porque la Constitución encarna valores, derechos y principios, ¿no? Tiene dos vértices, una vértice objetiva, porque la Constitución, como dijimos, preside el ordenamiento jurídico, está por encima, ¿no?, de todas las demás normas internas. Y es subjetiva, porque ningún acto de los poderes públicos, ni ninguna persona en general de la colectividad puede vulnerar lo que dice la Constitución. La Constitución de 1993, la Constitución Política, se compone de normas que, en primer lugar, regulan la estructura y funcionamiento del Estado. Por ejemplo, revisemos la Constitución. ¿Qué encontramos? Juega las elecciones, la OMP, el Poder Judicial, el Ministerio Público, nos dice cómo se regulan, cómo se organizan, quiénes la conforman, etc. Pero también la Constitución expresa el régimen económico del Estado, ¿no? Economía social de mercado, en la que actualmente rige, instaurada en la Constitución de 1990. Pero sobre todo, y para ser constitucional penal, la Constitución reconoce derechos fundamentales. No por algo están en sus primeros artículos. Desde el artículo 1, la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado. ¿Y en base a qué? A base a su dignidad, principio de dignidad, ¿no? En base a y la dignidad que es comprensiva, ¿no?, de más derechos humanos. Derechos humanos, hemos dicho, derivan de la dignidad humana, condición de existencia de la ciencia de derecho penal y derecho penal. Todos los estados que la han suscrito, sobre todo los gobiernos, deben respetar los derechos humanos, ¿sí? Porque es el establecimiento de derechos humanos significa que el Estado no debe vulnerar los derechos de sus ciudadanos. Vamos a correr un poquito. Derechos fundamentales, y le dijimos también, es la Convención en el ámbito nacional de los derechos humanos. Derechos fundamentales, cuando hablamos de derechos fundamentales y derechos fundamentales de naturaleza procesal, estamos hablando de derechos que deben ser reconocidos, respetados en el ámbito interno, en el ámbito externo, derechos humanos. Pero la Convención de los Derechos Humanos Internacionales es los derechos fundamentales a nivel, los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado, existían antes del Estado. Deben ser garantizados los derechos humanos y los derechos fundamentales para, para que a su vez, para la redundancia, se garantice las condiciones objetivas para el pleno goce y derecho de estos. El Tribunal Constitucional, en otro expediente, el 46-2017, proceso de habeas corpus PHC/TC, nos dice, ¿no? La tutela jurisdiccional es un derecho continente que engloba a su vez dos derechos fundamentales: el acceso a la justicia y al debido proceso. Estos dos, acceso a la justicia y debido proceso, son derechos fundamentales de naturaleza procesal. Revisemos, por ejemplo, el artículo 139 de la Constitución. Nos habla de un catálogo de derechos fundamentales de naturaleza procesal, pero lo titulan garantías procesales o garantías judiciales. Perdón. Entonces, pero, por ejemplo, el debido proceso comprende otros derechos fundamentales de naturaleza procesal. ¿Cuáles son estos, no? Ya hemos dicho, a la prueba, a la instancia, a la defensa, etc. Bien. El derecho al debido proceso comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal. Acabamos de decirlo, cada uno de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio. Por ejemplo, el derecho a la prueba. El derecho a la prueba tiene un contenido constitucionalmente protegido. ¿Cuáles son? Brevemente. Derecho a ofrecer medios probatorios, sobre todo el inculpado, ¿no?, en un proceso penal. Que estos derechos sean admitidos, que sean custodiados, ¿no?, que sean producidos, que sean valorados, perdón, que sean actuados y luego valorados, según la sentencia. Si se impide en el ejercicio de estos derechos fundamentales, o de derechos fundamentales en su configuración legal, se estaría vulnerando el derecho a la prueba. En otra sentencia, 815-2007-proceso de habeas corpus TC, que nos dice el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Se debe superar la rígida estructura procesal prevista en el Código de Procedimientos Penales para ingresar
o para concebir o para aplicar mejor el nuevo modelo procesal penal expresado o concretizado en el Código Procesal Penal promulgado en virtud del decreto legislativo 956. Se adopta con este nuevo modelo un modelo acusatorio adversarial que presupone separación de funciones de investigación y de juzgamiento. ¿Qué significa? El fiscal investiga, tiene mayores facultades y quien juzga el juez. El fiscal investiga y juzga el juez. Entonces, para que no haya, para que haya roles, de cada uno cumpla su rol a cabalidad, y además no haya una especie de contaminación. Antes, en el actual modelo que se rige en Lima del Código de Procedimientos Penales, el juez investiga, es un juez instructor, y el juez sanciona. Ahora se le da al Ministerio Público toda la facultad de investigación, toda la facultad de copiar pruebas, reunir pruebas, y con ellas acusa lo que se denominaba antes eh, formalizada investigación. Entonces el fiscal acusa. El juez, ¿cuál es la función del nuevo modelo? El juez decide sobre la aplicación de medidas restrictivas de libertad, o medidas cautelares, por ejemplo, prisión preventiva, y una serie de restricciones de derechos, y además el juez sanciona, ¿no? El juez sanciona. También hace una labor de juzgamiento, ¿no? Pero y a la vez sanciona, ¿no? Todo en favor de que las partes, de que se dilucide los hechos controvertidos, los hechos probatorios, ¿no? Entonces, y este modelo implica pues más garantismo, ¿no? Y además no solamente más garantiza en función del procesado, ¿no? Hace más que se haga más efectivo el respeto de sus derechos, sino que también la víctima, el agraviado, asume mejor papel. ¿Cuál es? Que ya no es un elemento decorativo, sino que ahora se le reconozcan derechos, ¿no? A un resarcimiento moral y económico, digamos. Hay debe haber en el nuevo modelo, o eso es lo que se aspira, garantía y eficacia. Un modelo que garantice derechos, pero además sea eficiente, que garantice derechos fundamentales y que a la vez sea eficiente para la investigación y sanción del delito, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Los escasos recursos para la prevención de delitos debe concentrarse en estas funciones. Es preciso tener lindo terminológico. Derechos son las facultades que nos asisten para exigir el respeto y el cumplimiento de todo cuanto se establece, que reconocen en nuestro favor por el orden jurídico vigente. Libertades, espacio más amplio, son políticas. Y garantías son el amparo que establece la Constitución. El Estado presta para que el efectivo reconocimiento y respeto de libertades y derechos. El derecho fundamental procesal, derecho humano, libertades públicas o garantías institucionales reconocidas por la Constitución deben ser respetados por el Estado en un proceso penal. Es cierto, ya le hemos dicho. En un proceso penal no debe jamás impedirse el ejercicio de un derecho fundamental procesal, ¿no? ¿Y en razón de qué? En favor de la persona, que es el elemento más importante, ¿no? Para ello tenemos, a partir del artículo 1, diversos artículos que conocen sus derechos fundamentales. Garantía procesal del proceso comprende principios, derechos y libertades fundamentales que reconocen la Constitución. Imagínense, las garantías constitucionales de un debido proceso tienen como base, como inspiración, los principios, derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución. En un Estado democrático debe valer por respeto y protección de estos derechos fundamentales, ¿no? En función de la Constitución que tiene. La Constitución, en su artículo 139, la Constitución peruana, establece las reglas mínimas de un debido proceso penal, que lo establece. ¿Quién lo desarrolla? Ya sean los códigos procesales y la jurisprudencia también, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado algunos de estos derechos. Por ejemplo, ha desarrollado el contenido constitucionalmente protegido, eh, el derecho a la prueba, por ejemplo, el derecho a la defensa, el derecho a la buena instancia. Entonces, esto se desarrolla no solamente a nivel de código, sino también de jurisprudencia. ¿Sí? Jurisprudencia. Garantías constitucionales del proceso penal. Vamos avanzando. Queda 1 hora y media. Sí, sí, hacemos.
Principios de supremacía normativa, ¿no? Estamos hablando ya del Código Procesal Penal promulgado en virtud del decreto legislativo, ¿no? ¿Y qué nos dice? Supremacía, habla de supremacía normativa, de un principio. El artículo 10 del título preliminar resulta incompleto porque no comprende futuras leyes. Consideramos a nuestro entender que hubiera consignado la supremacía de las normas constitucionales para garantizar la coherencia de la normatividad. Entonces, hubiera sido, creo, un poco mejor, un poco para que los jueces penales tengan más claro el tema de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, que se establecen los derechos que la Constitución lo señala, ¿no? Y en el artículo 139, y también creo yo, por ahí el contenido, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la prueba hubiera sido más específico. El derecho a la distancia, el derecho de defensa, ¿no? Principio de derechos, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el derecho a no ser condenado en ausencia, que el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado en su jurisprudencia. ¿Qué más tenemos, no? Que se debe respetar la Constitución, ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque lo que encarna ella, ¿no? Porque es una norma suprema, ¿no? No solo es al momento de crear normas penales, sino al momento de realización de las leyes sustantivas. Leyes sustantivas en materia penal, que podemos decir que son código procesal, el código penal, especialmente, no establece delitos, etcétera, ¿no? Delitos, la tipología, ¿no? La subsunción, etcétera. Entonces, se puede decir pues que a crear el momento de crear normas sustantivas debe primar lo que dice la Constitución, ¿no? Y también en normas procesales penales. La naturaleza vinculante de la Constitución. La Constitución debe ser respetada. ¿Por quién? O sea, por todos en general. En especial, pues, por los jueces, al momento de administrar justicia, ¿no? Y por y todos los operadores, los fiscales, abogados, etc. Su valor directamente normativo es el resultado de la tendencia al desarrollo y perfeccionamiento de la protección de los derechos individuales, ¿no? Se reconoce eficacia directa e indirecta. Para la protección de derechos fundamentales individuales, como parámetro que se tiene, la Constitución, porque como repito, encarna derechos fundamentales, valores y principios constitucionales de la persona humana. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los conceptos procesales constitucionales deben aplicarse en la práctica judicial. Normas internas de carácter ordinario, ejemplo, la exclusión de la prueba obtenida con el uso de la violencia. Excluirse la prueba con prueba ilícita o excluir la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Una prueba bajo tortura, por ejemplo, o el denominado chuponeo por su eh, ilicitud y por la afectación de derechos debe ser excluida del proceso penal y no debe servir para aplicar la sanción del delito. Muy bien. El contenido que se le atribuye a la norma legal y interpretación no debe contravenir el espíritu de la norma fundamental ni el sentido de las peticiones específicas. O sea, a ver, yo interpreto una norma legal, la interpreto para aplicarla, ¿no? No debe contravenir lo que dice la Constitución, ¿no? No solamente prueba ilícita, prueba prohibida, sino derecho de defensa, entre otros. Si el legislador intentó un efecto más amplio de lo que es permitido según la Constitución, la ley puede ser interpretada respectivamente conforme a la Constitución. Bueno, la Constitución es el límite, ¿no? Entonces, el legislador debió expresar, debe haber hecho su función en torno a la Constitución. Ninguna de las posibles interpretaciones puede adecuarse a los condicionamientos y exigencias de la ley fundamental. La norma resultará aplicable por inconstitucional, dando lugar al ejercicio del control difuso de la ley. ¿Qué significa? Se hace interpretación mirando la Constitución. Sin embargo, el juez se encuentra que es una norma inconstitucional,